Buen día, mi nombre es Valentina Torres, estudiante adscrita a la Cátedra de Arqueología Americana y hoy les voy a hacer una breve introducción a la tecnología lítica. Específicamente veremos qué son los cabezales líticos. ¿Qué es la tecnología lítica? Podemos definirla como el conjunto de conocimientos y saberes prácticos para hacer y usar objetos líticos que forman parte de un grupo humano y que se encuentran incrustados en las relaciones sociales de dicho grupo, transmitiéndose en forma tradicional. ¿Cómo es el proceso de manufactura? Recordarán que vimos los conceptos de contexto sistémico y contexto arqueológico en fundamentos de prehistoria. En estos modelos se busca conocer cómo fueron organizadas las actividades tecnológicas, y es por eso que están orientados a mostrar cómo los instrumentos fueron confeccionados y usados. Ahora bien, en el contexto arqueológico y por su perdurabilidad, son los instrumentos líticos los más representados, ya que materiales como el hueso y la madera, que son orgánicos, se degradan. Es tarea de los arqueólogos inferir cómo fue ese contexto sistémico, cómo fue la obtención de la materia prima, la manufactura, el uso, descarte, reciclaje y mantenimiento. Los útiles líticos se elaboraban retirando material de un canto o núcleo hasta que se hubiese conseguido la forma deseada. Las primeras lascas extraídas de primer orden contienen restos de la superficie exterior, la corteza. Luego se extraen lascas de retalla hasta lograr la forma definitiva y también se pueden retocar ciertos bordes desgajando diminutas lascas secundarias. ¿Cómo es el proceso de talla lítica? La talla lítica es un proceso relacionado con la capacidad que tiene el hombre de inducir y controlar la fractura de las rocas para formar herramientas funcionales a sus necesidades. Se pueden modificar principalmente de dos maneras, por percusión y por presión. La talla por percusión se produce cuando una lasca es removida mediante el golpe de una masa de roca de mayor tamaño con un martillo o percutor, generalmente un guijarro, pero también puede ser confeccionado sobre maderas duras, huesos o astas. La talla por presión se produce cuando se remueve una lasca empleando presión sobre una masa lítica sin la necesidad de aplicar un golpe. Cuando hablamos de lasca, nos referimos a todo lito o roca extraído por fractura intencional de otro lito de mayor tamaño. Es un producto de la talla de extracción con bordes irregulares. ¿Qué factores pueden influenciar la forma de los instrumentos líticos? Por un lado, la materia prima. Se debe tener en cuenta que algunas rocas son descartables para la talla, mientras que otras son aptas para esta función según sus cualidades y pueden servir para diferentes propósitos. Por ejemplo, la obsidiana puede ser usada para realizar filos muy agudos, pero es muy frágil, mientras que el basalto, que es resistente y granuloso, presenta un proceso de talla mucho más difícil. La estrategia tecnológica se refiere a que el conocimiento tecnológico limita la clase de instrumentos que se puede confeccionar. Incluye el conocimiento y la habilidad para usar determinados instrumentos y técnicas, en función de resolver los problemas propuestos, tanto por el ambiente físico como el social. El aspecto funcional se refiere a lo que hace, para qué se utiliza. Para acercarnos a su función se utilizan análisis de microdesgaste o análisis funcional. El estilo se refiere al modo en que se hace, el cual posee un valor diagnóstico ya que hace referencia a una manera muy característica y altamente específica de hacer algo, y esa manera es siempre peculiar a un tiempo y un lugar específico. En el estilo podemos encontrar una base personal que proporciona información que reafirma la identidad del individuo, es decir, del artesano que confeccionó ese objeto, pero también proporciona información sobre la afiliación del grupo, es decir, la identidad del grupo de artesanos. ¿Qué son los cabezales líticos? El rótulo tipológico de puntas de proyectil que habrán escuchado o leído está profundamente acuñado en la comunidad arqueológica argentina. Sin embargo, para poder denominar las puntas, debe demostrarse primero que son proyectiles. Esto tiene que ver con el poder de penetración, la capacidad de corte, el grado de aerodinámica y la capacidad de soportar esfuerzos mecánicos de choque o impacto. Por eso la investigadora Norma Rato puso a prueba un modelo que aborda la funcionalidad de los cabezales líticos como componentes de un sistema técnico o arma. ¿Qué es lo que queremos aprender mediante esta denominación? La casa es un comportamiento complejo que se organiza sobre el uso del espacio, la dinámica social y la demografía de los grupos. Los cabezales líticos no son fósiles guía, como se creía antes, de adscripción cultural y cronológica, sino el resultado de distintas estrategias en relación con la tecnología de caza, los recursos del ambiente, la topografía del lugar y el comportamiento de las presas. El estudio de todos estos factores, sumado al de las variables morfométricas y el diseño de las puntas, permite reconstruir la organización tecnológica de la caza. Podemos encontrar una clasificación. Vamos a hablar de puntas de proyectil
cuando son integrantes de un sistema técnico propulsado y que penetra la presa luego de realizar una trayectoria de vuelo. Aquí vamos a encontrar las puntas de flecha, las lanzas arrojadizas y los dardos. Y por otro lado vamos a tener a las armas de mano, cuando forman parte de un sistema técnico que penetra el blanco mediante fuerza muscular y sin realizar la trayectoria de vuelo. Aquí vamos a encontrar a las lanzas empuñadas en mano y a las dagas. En la diapositiva pueden ver ejemplos sobre armas de mano, lanzas y flechas. ¿Qué variables se utilizan? Las variables en una investigación van a depender de las preguntas que el investigador realice a su registro arqueológico, pero ahora vamos a ver las variables básicas, que son el tamaño y la forma. El tamaño alude a las dimensiones de los artefactos. Por ejemplo, se puede medir el largo, el ancho y el espesor máximos de cada pieza en medidas absolutas expresadas en milímetros. Cuando hablamos de forma, el término se utiliza para aludir a la apariencia de la pieza, a la de alguna de sus partes y a la de los rasgos que se le hayan incorporado mediante algún proceso. La forma se determina según modelos geométricos o aplicando metáforas o mediante comparaciones. Por ejemplo, es triangular, cordiforme, de disco, lanceolado, etc. Ahora voy a pasar a presentarles los elementos de los cabezales líticos. El pedúnculo es aquella parte por donde ésta se enmanga o enastila, que suele considerarse su base. En general, el o los pedúnculos se relacionan con el enmangamiento del objeto, sea esta una punta de proyectil, un raspador o una pala. La escotadura es una entrante intencional y definida en aquellas puntas sin pedúnculo de base cóncava, es decir, esto que estoy mostrando ahora en la diapositiva. El ápice, que sería este, podríamos definirlo como la parte activa, puntiaguda o punta propiamente dicha de un objeto lítico. Cuando hablamos de limbo, es un equivalente al cuerpo de la punta de proyectil, y podemos hablar, por ejemplo, que es triangular o lanceolado. Las aletas, que se encuentran aquí, son aquellas partes del cuerpo de los cabezales líticos que se proyectan hacia abajo y lateralmente y que se presentan por pares. Por otro lado tenemos la acanaladura. Es un lascado profundo longitudinal ventral que va desde la base de la punta, en este caso, hasta casi su cima. Este es un ejemplo de una punta cola de pescado. Y por último tenemos a la base. La base se refiere a una posición o parte de la pieza extremo opuesto a la punta o al lado útil, que sería este, y designa también la parte en la que se enmanga o la parte de prensión. Vamos a encontrar bases rectas, bases cóncavas y bases convexas. Esta es la bibliografía que utilicé para realizar el PowerPoint. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Muchas gracias por su atención.